lo largo del tiempo que llevo subiendo videos, he dedicado un enfoque especial hacia la filosofía de los videojuegos, más específicamente a la saga Zelda. He tratado temas como son las virtudes, la creencia de un destino, los temores en las personas. La filosofía nos ayuda a darle más profundidad a ciertas cosas que si las viéramos por un lente de objetivo común serían algo cliché. Los videos de la saga de Zelda que puedes encontrar en mi canal ayudarán a entender puntos que tocaré en esta ocasión. No es primordial que los veas antes de este video, pero de alguna manera se complementan. En la descripción dejaré un enlace con una lista de reproducción sobre dichos temas. Este video está dedicado a todas las oportunidades perdidas, a las personas de nuestro pasado, a las que debimos habernos tomado el tiempo para conocerlas mejor. A menudo se dice que The Legend of Zelda es mucho más que una mera saga de videojuegos, pero la frase ya se ha usado tanto que rara vez se aprecia su verdadero significado. Detrás de este cliché se encuentra una encapsulación precisa de lo que realmente es la esencia de la saga. Detrás de los gráficos, la jugabilidad y la trama se encuentra el corazón de la franquicia, inspiración y esperanza. Lo que muchos no se dan cuenta cuando se refieren a la saga de acción y aventuras de Nintendo como algo más que simples juegos es cuán verdaderamente importante puede llegar a ser la serie Zelda para un individuo. Cómo puede convertirse en una parte integral de nuestras perspectivas personales sobre la vida e incluso más allá. Es importante que tomemos la vida como es ahora, con los altibajos sobre las ilusiones de la eternidad. Aceptar que todo está destinado a desvanecerse tiene implicaciones profundamente significativas y optimistas en la forma en que vives tu vida. Siempre tuviste razón. Era inevitable. La muerte es inevitable. Las últimas palabras de Neo en Matrix. La historia cíclica de la trilogía cinematográfica de Matrix y especialmente la búsqueda de Neo como el elegido es un viaje sobre cómo llegar a un acuerdo con el final inevitable. El agente Smith no se equivoca en su afirmación que el propósito de la vida es terminar, en el sentido que la única ocurrencia garantizada para cualquier organismo vivo es su desaparición. El único destino verdadero para todos nosotros es el final. Neo experimenta esto de una manera muy directa, a través de las experiencias humanas de amor y pérdida. Antes de que deba aceptar su propia muerte, es inevitable y necesaria para un equilibrio en el mundo. Como dice el oráculo, todo lo que tiene un comienzo, tiene un final. Lo que a menudo se puede perder en las complejidades y secuencias de acción de la trilogía de Matrix es especialmente evidente tanto en Ocarina of Time como en Majora's Mask. Los clásicos de Nintendo 64 refuerzan que todo cambia, nada es para siempre y que la muerte llegará tarde o temprano. En Ocarina of Time, Link tiene que abandonar su morada de la infancia del bosque Kokiri, donde tenía la protección del gran árbol Deku. Al regresar al bosque como un adulto, Link solo encuentra la cruda verdad de que no hay vuelta atrás. El santuario de su infancia se ha desvanecido y se ha convertido en la morada de los monstruos. Sheik pronto le recuerda a Link que lo que no cambia con el tiempo es un recuerdo de la juventud. Solo nuestros recuerdos del pasado permanecen a través del tiempo. Siguiendo con el final de Ocarina of Time, Link todavía no puede regresar al bosque porque ya no es el mismo refugio para él. Por lo tanto, se embarca en una búsqueda, en la busca de un amigo querido e invaluable. Su búsqueda lo lleva a Termina, una tierra con un nombre derivado de la palabra latina terminus, que significa fin. En español y portugués, la palabra Termina significa literalmente terminar. En Termina, la aventura de Link lo lleva al pantano del sur, donde se encuentra con el búho Kaepora Gaebora. Este pantano en el que estás ha perdido su deidad guardiana, pero estaba destinado a desvanecerse de todos modos.
Y ese destino no se limita únicamente a este pantano. Son las palabras que el búho le dice a Link. Las palabras del búho hacen eco en el sentimiento expresado de Ocarina of Time con la canción del sol, de que el sol naciente eventualmente se pondrá y la vida de un recién nacido se desvanecerá. Todo en la vida se desvanece y cambia. Para Link se le roba abruptamente su infancia y debe aceptar el final de sus relaciones inmediatas con Saria, Navi e incluso Zelda. Como dice el vendedor de máscaras felices, siempre que hay una reunión, seguramente seguirá una despedida. Link tenía que recordar que el tiempo pasa y la gente se mueve, y que él solo tenía que avanzar. Tenía que aceptar que el pasado se había desvanecido más allá de la recuperación y también lo hará el futuro. No podía aferrarse a la nostalgia, sino que debía aprovechar el tiempo que le quedaba. Al darse cuenta de esto, Link regresa a Hyrule con sus amigos en lugar de perder el tiempo en Termina. Un versículo bíblico en Santiago 4:14 nos dice: ¿qué es de tu vida? ¿Es incluso un vapor que aparece con el tiempo y luego se desvanece? Esto es un duro recordatorio de que, además de que el pasado ya se ha desvanecido, excepto en la memoria, el futuro también se desvanecerá pronto. Independientemente de nuestras creencias personales de lo que hay más allá de la muerte, para esta vida solo tenemos el ahora. No hay vuelta atrás, solo adelante. Para todos los propósitos objetivos no hay para siempre. El final es inevitable. Nuestra propia muerte es simplemente cuestión de tiempo. Luchamos por gobernar el mundo sin saber cuán frágiles éramos en realidad. No sabíamos que no podíamos durar para siempre. Todo lo que somos son vidrios rotos, arrojados al suelo. Nunca fuimos destinados a durar. La noción de que vas a morir no debe ser algo a lo que debas temer, sino algo a lo que debes abrazar. Aceptar lo inevitable es aprovechar el tiempo al máximo. Después de advertir a Link que Termina está destinada a desvanecerse, el búho continúa diciendo: si tienes el coraje y la determinación de seguir adelante frente a este destino, entonces te enseñaré algo útil. El búho le enseña a Link a volar. A través de la canción, Link puede viajar rápidamente por Termina sin perder las miserables 72 horas que tiene. Asimismo, debemos remontarnos con el tiempo que nos queda y no desperdiciar nuestros días. Si no nos evaluamos, la vida nos volará. Como dice la expresión latina, carpe diem, debemos aprovechar el día. No podemos temer a la muerte y al cambio, porque es el resultado de la vida. Vivir es morir. Como Neo en Matrix, podemos elegir entre la pastilla azul y la pastilla roja. Por un lado, está la ilusión de que tener un para siempre, y por el otro lado está la verdad de que nuestra vida es finita. Como dice el personaje de Morfeo, todo lo que te estoy ofreciendo es la verdad, nada más. Debes tomar la decisión de aceptar el desvanecimiento o resistirlo. La creencia o la incredulidad depende de ti. El hombre que está ansioso por el futuro, que no disfruta el presente, como resultado es que no vive el presente ni el futuro. Vive una vida como si no fuera a morir y luego muere sin haber vivido nunca. Estas son las palabras del 14º Dalai Lama Tenzin Gyatso. Ahora continuemos con un extracto de la obra de Tolkien. Los Eldar están impunes y no mueren. Sin embargo, para ellos, esto no es ni recompensa ni un castigo. No pueden escapar y están atados a este mundo para no dejarlo nunca. Y eres castigado y así que mueres. Pero no fue designado al principio como un castigo. Así que escapas y dejas al mundo, y no estás atado a él con esperanza o cansancio. ¿Quién de nosotros, por lo tanto, debería envidiar a los demás? El pasaje anterior proviene de la famosa mitología ficticia de Tolkien, de la cual ampliamente conocido como El Señor de los Anillos. Un tema constante en el trabajo de Tolkien es el enfrentamiento entre los Eldar inmortales o los elfos y el hombre mortal. Cada raza envidia el regalo de Dios otorgado a la otra raza. Los elfos inmortales
desean un respiro y descanso en la muerte, mientras que el hombre mortal desea una vida más larga. Dentro de su mitología, Tolkien abraza la muerte inevitable como un regalo del hombre. La muerte se destaca como un fin que libera al hombre de la preocupación persistente de la eternidad, mientras que la inmortalidad es inmutable. La vida mortal requiere que aceptes el final y aproveches la vida hoy mientras dure. The Legend of Zelda nos advierte de lo que pasa con quienes se aferran a la vida y se resisten a la desaparición. La canción del sol trata sobre abrazar el cambio y no aferrarse a la eternidad. Del sol a la luna, de la luna al sol, dale un descanso pacífico a los muertos vivientes. Las almas inquietas vagan donde no pertenecen, llévalas con calma con la canción del sol. Estas almas inquietas, los muertos vivientes, son los que se aferran a la vida debido a un pasado insatisfecho. Es este lamento lo que nos hace demorarnos en la esperanza donde nuestras oportunidades se han desvanecido hace mucho tiempo en lugar de vivir por el tiempo que nos queda. Estas almas necesitan calmarse aceptando el cambio como la canción del sol. Dentro del reino de Ikana de Majora's Mask hay numerosos espíritus persistentes. El colector de Poes describe a Ikana como un lugar donde se reúnen espíritus afligidos y arrepentidos. Espíritus arrepentidos como el compositor, que sueña con revivir a la familia real, o espíritus como los Gibdos en el pozo, que llegan a no tener remordimientos una vez que Link les regala lo que desean individualmente. El padre de Pamela advierte del vacío que conlleva una existencia lamentable cuando habla de los Garo. Son meros cascarones que están vacíos por dentro. No han podido olvidar sus días de vida. Incluso ahora son espíritus. El vacío envuelto en la oscuridad continúan espiando. Los ejemplos del reino de Ikana nos muestran que una vida dedicada a preocuparse por el pasado también puede consumir el futuro muy fácilmente. No hay tiempo para revolcarse en el arrepentimiento cuando eres un mortal. Aceptar que el pasado se desvanece y superar sus arrepentimientos es crucial para vivir el ahora. Los viajes de Link por Termina se basan principalmente en ayudar a las personas a escapar de las sombras del pasado. La canción de curación es una melodía que alivia el sufrimiento de los espíritus persistentes y le permite a Link ponerse las máscaras para remediar sus lamentables pasados. Link ayuda al guerrero Goron Darmani, quien murió tratando de salvar a su aldea del devastador invierno. A través de la máscara Goron, Link atraviesa el pico nevado y rompe la maldición de Goth, poniendo fin al largo invierno. En la Gran Bahía, Link alivia los arrepentimientos de Mikau, el guitarrista Sora, a quien los piratas Gerudo dieron por muerto mientras luchaba por recuperar los huevos robados. Con la máscara de Sora, Link recupera los huevos y los ve eclosionar. La canción de sanación tiene un mensaje claro para nosotros. La vida no se puede vivir consumida por el arrepentimiento. Nunca sabemos cuándo terminará nuestra vida, así que debemos vivirla al máximo ahora. No podemos quedarnos en el vacío. No debemos desperdiciar los días que nos quedan asumiendo que tenemos una eternidad para hacer las cosas bien. Ese mismo mensaje sirve como base para la historia de The Wind Waker, como se ve a través de la aflicción del rey Dafnes Nojas en Hyrule. Dafnes es otro espíritu persistente que se aferra a la existencia debido a su pesar por Ganondorf y la destrucción de su reino a través del diluvio divino. Al ayudar a Link a vencer a Ganondorf en Wind Waker, Dafnes alivia sus arrepentimientos y abraza el desvanecimiento. He vivido lamentando el pasado y me he enfrentado a esos lamentos, pero tú, quiero que vivas para el futuro. Las últimas palabras del rey es el arrepentimiento lo que nos hace reacios a abrazar el desvanecimiento. Deseamos una oportunidad más y no podemos aceptar que no habrá otra oportunidad.
Es por eso que debemos aprovechar todas las oportunidades, porque debemos vivir para los momentos individuales. Aceptar tu muerte inevitable y no resistirla debido al arrepentimiento es como podemos vivir una vida que aproveche todas las oportunidades. El pasado se ha ido y tu futuro mortal se desvanecerá, pero eso es lo que hace que el hoy y el tiempo sean aún más importantes. El ayer no tiene nada para ti, pero el hoy y el futuro tienen potencial. No puedes pasarte la vida deseando haberlo hecho cuando pudiste. Tenemos que arriesgarnos y no asumir que tenemos un para siempre. No podemos posponer las cosas y detenernos en las oportunidades perdidas, porque entonces solo perderemos lo que nos depara el futuro. Debemos aceptar que una vida mortal significa que solo tenemos un número limitado de oportunidades. El engaño de la inmortalidad causa inacción y quita la motivación a un mortal. En la película del Señor de los Anillos, la inmortal Arwen declara que preferiría compartir una vida con su amor mortal Aragorn antes que enfrentarse sola a todas las edades de este mundo. Arwen elige una vida mortal porque se da cuenta de que puede arriesgarse o dejar que se arrepienta para siempre. Arwen aprende el valor de aprovechar las oportunidades mortales antes de que desaparezcan. Del mismo modo, debemos vivir para hoy y no para un mañana que tal vez nunca llegue. Debemos vivir para el futuro, sí, pero el futuro que nos queda, no una eternidad percibida del tiempo. Solo existe el ahora, no un para siempre. Recuerda la máxima expresión latina, memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Se te acaba el tiempo, nunca lo recuperarás. Aprovecha cada momento, deja de guardar lo mejor para el final. Hoy voy a esforzarme un poco más, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a aprovecharlo al máximo, hacer un cambio, porque mañana podría ser un día demasiado tarde. Según la filosofía de muchas religiones, la vida mortal viene acompañada de promesas de perfección y alegría. Sin embargo, estas eternidades están establecidas y no necesariamente los individuos del cielo definen dentro de nuestras propias mentes. En cuanto a la vida mortal, viene con altibajos, pero eso es lo que hace que valga la pena vivirla. El agente Smith de Matrix comenta que la mente lucha por aceptar el mundo perfecto, porque los seres humanos definen su existencia a través del sufrimiento y la miseria. La experiencia humana se compone de felicidad y tristeza. Vivimos en un mundo de equilibrio, un mundo donde hay elecciones correctas, elecciones incorrectas, perfecciones e imperfecciones. Si bien la historia de Matrix se basa en un mundo donde el equilibrio es crucial hasta en ecuaciones muy literales, The Legend of Zelda mantiene un tema constante de equilibrio natural dentro del mundo. La reliquia divina de la Trifuerza es, según Sheikh, una balanza que pesa las tres fuerzas de poder, sabiduría y coraje. Para obtener la fuerza verdadera, la Trifuerza en su totalidad, es necesario tener un corazón que tenga las tres fuerzas en equilibrio. Incluso los tres portadores de la Trifuerza, Link, Zelda y Ganondorf, siempre nacen en el mundo en un perfecto equilibrio. Siempre que hay una reunión, también hay una despedida. Donde hay creencia, también hay incredulidad. Donde hay un mundo de luz, hay un mundo de sombras. Un mundo de equilibrio es aquel que contiene tanto sufrimiento como alegría. Recordemos las palabras de la princesa Zelda en Twilight Princess. Nuestro mundo es uno de equilibrio. Así como hay luz para ahuyentar las tinieblas, también hay benevolencia para desterrar el mal. Para mucha gente, la pregunta filosófica milenaria es la clásica: si hay un Dios, ¿por qué deja que la gente sufra?
Pensar en el mundo como un equilibrio proporciona una respuesta sencilla. Como dice la princesa Zelda más adelante en Twilight Princess, la sombra y la luz son dos caras de la misma moneda. Una no puede existir sin la otra. Si no hubiera sufrimiento, no tendríamos la capacidad de ser felices. Sin un extremo no existe el otro. Un mundo compuesto solo de alegría no sería gozoso, sería una mera normalidad constante. Como seres humanos, definimos nuestra existencia a través del sufrimiento, porque solo a través de esto podemos ser conscientes de los buenos tiempos. No hay felicidad sin tristeza, no hay amor sin odio, sin compañerismo sin soledad, ninguna relación exitosa sin otro corazón roto. Esta es la razón por qué vale la pena la vida. La hipotética dicha eterna es una constante aburrida. No hay éxito ni nada que lograr, al igual que la morada de los niños de la luna en Majora's Mask. La inmortalidad es solo una ilusión, no es una realidad. Incluso ellos comienzan a cuestionar el mundo en general, dándose cuenta de que su cielo es solo una fachada. Es como el humilde comienzo de Link en su morada en Ocarina of Time en el bosque Kokiri, que fue algo temporal. Con la protección del gran árbol Deku y la amistad de Saria, no hubo sufrimiento en el bosque Kokiri, pero tampoco hubo un héroe. No había potencial para lograr algo más grande hasta que Link se fue del bosque. Para aprovechar la oportunidad, para poder convertirnos en las personas que queremos ser, debemos pasar por pruebas y debemos superarlas. La tribulación define nuestra existencia, moldea quiénes somos. Ver solo lo bueno del mundo es una ilusión infantil que todos debemos superar en alguna parte de nuestra vida. Debemos ver lo bueno y lo malo, tomar decisiones y soportar las consecuencias. En nuestro mundo mortal podemos estar destinados a morir, pero al menos tenemos la oportunidad de definir nuestro propio destino y nuestra propia felicidad antes de que llegue ese momento. Recuerda esto, el carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, aclarar la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito. En un mundo equilibrado con altibajos, no podemos permitirnos centrarnos únicamente en los aspectos negativos. Si nos esforzamos lo suficiente, habrá una buena vida que vivir. Solo recuerda que, para tener una sonrisa, primero deben haber lágrimas. Nacemos en este mundo llorando y luego damos toda nuestra vida para cambiar eso. Podemos deprimirnos como Decaden en la saga Oracle o cambiar nuestra perspectiva. Podemos entrañarnos por el amor no correspondido como Camo en The Wind Waker, o podemos estar seguros de aprovechar la próxima oportunidad. Podemos dejar que la oscuridad y la soledad nos atrapen como Majora's consume a Skull Kid, o podemos brillar. Podemos vivir la pesadilla de convertirnos en un espíritu persistente, al igual que el padre de Pamela está condenado a convertirse en Gibdo, o podemos despertar a la realidad de que no hay tiempo que perder. La elección es nuestra. Debemos sanar nuestros dolores y aflicciones. Debemos liberarnos de los vendajes que nos retienen. Majora's Mask toma el concepto de la muerte y obliga a sus personajes a enfrentarse a la realidad. Con solo 72 horas antes de que la luna cae y destruya a Termina, se revelan las perspectivas de los personajes sobre la vida, al igual que sus verdaderas identidades. Ante la inminente perdición, hay quienes se rinden por completo, como lo hacen las hermanas del rancho Cremia y Romani. Mientras se refugian en su rancho, la hermana mayor Cremia afirma: aquí tampoco estamos a salvo. Así es como va la vida. Supongo, hay algunas cosas en la vida que no puedes cambiar, no importa cuánto lo intentes.
Cremia acepta lo inevitable, pero renuncia a la vida a causa de ello. En cuanto a su hermana menor, Romani, en las últimas horas, pregunta a su hermana si puede asistir al bar de leche. Su hermana siempre le ha dicho que espera hasta que sea adulta, pero su hermana responde: ¿por qué ahora? Esta joven ranchera también renuncia a la vida, adoptando la perspectiva de que nada importa cuando el mundo está a punto de acabarse. Si bien Romani acepta que es ahora o nunca, simplemente cumple placeres ociosos en sus últimos momentos. En oposición a los que abandonan la esperanza ante la muerte, están los que se resisten al fin que se acerca y se aferran a la vida. Son los cobardes, como los llama Muto, aquellos como el cartero que huyen por su oportunidad de sobrevivir. La madre de Anju considera que mantener la vida es de suma importancia. Como le dice a Link, solo se trata de sobrevivir, todo lo demás seguirá. Sin embargo, al igual que los que se rinden por completo, los que se aferran únicamente a la vida también desperdician sus momentos finales. Y tenemos una última opción, la que es no esperar la muerte ni correr por tu vida. Queda por lo que realmente importa, es mantenerse fiel a sus seres queridos y aprovechar al máximo el poco tiempo que queda, como proclama el alcalde, si se queda y protege a su familia o si prefiere huir lejos y buscar refugio. Eso es para que la gente decida por sí misma. Es tu perspectiva la que decide cómo vives en el tiempo que te queda. Tanto los que se rinden como los que se aferran a la vida no logran aprovechar sus últimas horas. Solo utilizando el tiempo que te queda podrás vivir de verdad. A pesar de estar destinado a morir, si aún tienes el coraje de perseverar frente al destino, puedes volar. No se puede negar que la forma en que responde la naturaleza fugaz de la vida puede hacer o deshacer su propia existencia. Puede consumirse en la desesperación y el miedo, o sentirse motivado para aprovechar el día. Recuerda la famosa canción de Bon Jovi que dice: es mi vida, es ahora o nunca. No voy a vivir para siempre, yo solo quiero vivir mientras estoy vivo. En la adaptación del Señor de los Anillos, cuando el enemigo tiene a todos acorralados y todo parece desesperado, las perspectivas de los personajes definen quiénes son. De tenor cede a la desesperación y murmura que es mejor morir antes que tarde, porque debemos morir. Sin embargo, Gandalf sigue estando seguro de que la muerte solo es otro camino, uno que todos debemos tomar. Debemos llegar a ver el optimismo en aprovechar las oportunidades a pesar del pesimismo que nos recuerda que moriremos. Podemos ver todo tan inútil como Macbeth o ver la luz como lo hace Sam en El Señor de los Anillos. Es como en las grandes historias, los que realmente importaban, llenos de oscuridad y peligro, estaban, y a veces no quería saber el final. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser un final feliz? ¿Cómo podía el mundo volver a ser como era cuando había sucedido tantas cosas malas? Pero al final es solo una cosa pasajera. Esta sombra, incluso la oscuridad, debe pasar. Un nuevo día vendrá y cuando el sol brille, brillará más claro. Las palabras de Sam en Las Dos Torres. Recuerda esto, es que en realidad no tememos a la muerte. Muchos tememos que nadie se dé cuenta de nuestra ausencia, que desaparezcamos sin dejar rastro. Nadie hace que la mortalidad humana sea más aparente que dedicarle un tiempo. Y eso es exactamente el elemento que trae la luna que cae de Majora's Mask. Con solo 72 horas es un ahora o nunca. Como dijo el famoso emperador romano Marco Aurelio, no vivas la vida como si tuvieras 1000 años, sino vive cada día como el último. Así es exactamente como Kafei y Anju deciden vivir cuando se acerca el final del mundo. La historia de Kafei y Anju comienza cuando la pareja es destrozada por la maldición de Skull Kid. Kafei
tiene la mala suerte para aparecer como un simple niño, lo que lo convierte en un blanco fácil para el ladrón Saco. Así es como le quitan la máscara de la boda ceremonial a Kafei y no puede regresar con su prometida Anju sin ella, como le había prometido. Esta situación culmina en las horrendas horas del descenso final de la luna. El tiempo sigue corriendo, pero Kafei persiste en recuperar su máscara y reunirse con Anju. Todavía hay tiempo, debo volver a la ciudad. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que se debe hacer. Siempre hay un tiempo para intentarlo. A pesar de los rumores de que Kafei se había escapado con Cremia, Anju aún espera a su prometido. He decidido esperarlo. Hice mi promesa. Estoy bien con esto. Yo le creo. Es lo que nos dice Anju. Al final, Kafei se reúne con Anju a pesar de que la maldición lo convierte en un simple niño. Anju no requiere una disculpa de Kafei. Ella simplemente lo saluda con las palabras "Bienvenido a casa". Los dos se abrazan y pasan sus últimas horas juntos. Pase lo que pase, afrontan el amanecer felices de haber aprovechado al máximo el tiempo limitado. Como dice Anju, estamos bien aquí, saludaremos a la mañana juntos. Gracias a Link, que evitó la crisis de la luna, la maldición sobre Kafei se rompe y la pareja se casa al amanecer de un nuevo día, recordándonos que cada nuevo día debe ser un nuevo comienzo para nuestras vidas. Ahora vámonos con The Wind Waker. En la isla del molino hay una mujer llamada Linda que tiene sus ojos puestos en un hombre llamado Anton. Todos los días se viste especialmente elegante con la esperanza de que él note su atuendo cuando se crucen por la calle. A Anton ya le gusta Linda, pero día tras día los dos simplemente se pasan sin siquiera hablarse. En este caso, se necesita a Link para interpretar el papel del casamentero. Pero hagámonos la pregunta, ¿cómo le habría ido a Linda y a Anton en Termina? De que tendrían que aceptar la verdad de que el mañana nunca llegará. La alegría que Linda y Anton finalmente comparten juntos es otro ejemplo de lo que te puedes perder al no aprovechar cada oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Si te dan una oportunidad más, aprovéchala. Recuerda esto, el que duda está perdido. Vivir una vida destinada a desaparecer significa vivir el hoy, significa arriesgarse ahora, porque la única garantía de esperar es la muerte. No esperes el momento perfecto, haz ese momento tú mismo. Si tuviéramos una eternidad, entonces podemos tomar una eternidad, como lo hubiera hecho Linda y Anton sin Link. Cuando la luna está cayendo, solo tenemos una hora. Deja ir para siempre y abraza el presente. Haz el cambio hoy, dale una vuelta a tu vida. Después de todo, solo lo vivimos una vez. Nuestros triunfos y fracasos, nuestro potencial y sentimientos, nuestras relaciones y nuestras propias vidas están pasando. Hoy es el único momento para dejar de esconder detrás de esas máscaras como Skull Kid. Esperar al que amas como Anju espera a Kafei y hablar con la persona que ves todos los días como Linda y Anton. Hoy es el único momento para perdonar a tus amigos como Link perdona a Skull Kid, para conseguir tus alas para que tú también puedas volar como Komali y graduarte desde tus humildes comienzos para lograr el éxito como Link. No esperes a que caiga la luna, no temas a la muerte, teme a una vida insatisfecha. No asumas que mañana habrá otra oportunidad, ni siquiera asumas que todavía habrá un mañana solo para ti. Hoy es el único momento para lograr el impacto en tu vida. Sé tu única oportunidad para recordártelo. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. En Ocarina of Time, tocar la canción del sol marca el comienzo de un nuevo amanecer o de un nuevo anochecer. Es el equilibrio de perspectivas. ¿Buscas la luz de un nuevo día o la oscuridad, la desesperación, el arrepentimiento y el miedo? La canción del sol puede traer un nuevo amanecer, un nuevo día y una nueva vida. Esta canción se trata de abrazar el cambio,
desde el amanecer hasta el ocaso, del sol a la luna y de la vida a la muerte. Nos recuerda que nuestro tiempo es finito y que todo está, en las palabras del búho, destinado a desvanecerse. Debemos dejar el ir para siempre y vivir el futuro que tenemos. La canción del sol nos recuerda que no podemos convertirnos en almas inquietas, que bajan sin rumbo en el arrepentimiento y la desesperación. Debemos calmarnos viviendo la vida ahora a través de los altibajos y aceptar que tarde o temprano recibiremos nuestro descanso. Un día se te regalará la liberación de la muerte, pero hasta entonces todo lo que importa es lo que haces con el amanecer de cada nuevo día. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. Si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video.